2 Timoteo capítulo 3. Y dice verso 1 y 2. Voy a leer de 2 Timoteo. Después vamos a orar. Dice así, 2 Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El significado bíblico de blasfemia se refiere a aquellas personas, aquellas palabras, enunciados o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios. También se asocia a deshonrar a Jesús y el Espíritu Santo. Blasfemar es hablar de Dios con desprecio o ser insolentemente irrespetuoso. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, su obra o sus atributos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por poder levantarme, Señor, y poder venir acá a tu casa, poder adorar junto a mis demás hermanos. Te pido, Señor, que tú estés obrando grandemente, como ya sé que lo haces, porque tu palabra no vuelve vacía jamás, aun a pesar de la ineficiencia de lo que estén predicándola y de sus limitaciones. Pero sé, Señor, que tu Espíritu Santo es poderoso y tu palabra es viva y eficaz por sí solo. Te pido, Padre, para que cada uno de los que estén aquí puedan abrir su mente, su corazón hacia tu palabra, que obre grandemente en ello, para que puedan no solamente recibirla como una enseñanza solamente, sino como palabra de Dios, porque eso es lo que es. Tú vas a hablar a través de tu palabra, a través de los textos bíblicos, y te ruego, Señor, que la reciban con humildad, con mansedumbre, para ponerla por obra, Padre. Te pido, Dios, también para que me ayudes a poder, aún a pesar de todas mis limitaciones, pueda poder darla con claridad. Y, Señor, que podamos tener una alta estima, respeto hacia ti, una alta estima, reverencia a ti, y no ser insolente, no ser motivo de desprecio de tu santo nombre. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás y por todo lo que haces ahora en el presente. Y te doy gracias por eso, Padre, y te alabamos porque tú eres digno de toda la gloria. En nombre del Señor Jesús te lo agradezco. Amén. Bendiciones. Ahí ubíquense, o si no, ahí silla también. Hay 3 asientos acá. Allá también hay asientos libres. Ya leímos 2 Timoteo capítulo 3 y la característica entonces es la blasfemia. Es decir, estas personas, además de ser amadores de sí mismos, además de ser ávaros, vanagloriosos, soberbios, también son blasfemios. Y el significado bíblico de blasfemia, yo lo leí y lo voy a leer de vuelta, se refiere a aquellas palabras o enunciados o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios. También se asocia a deshonrar a Jesús y al Espíritu Santo. Blasfemar es hablar mal de Dios con desprecio o ser insolente y irrespetuoso. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, su obra o sus atributos. Voy a leer un ejemplo acerca de eso en el Antiguo Testamento, Levítico 24. Vamos a ir así viendo algunos versículos a través de la palabra de Dios, pero después nos vamos a quedar en una historia o en la vida de 2 personajes que están relacionados con las características de estos hombres que hacen que los tiempos sean salvajes.
Levítico 24. Levítico 24, versos 10 al 16. Levítico 24, versos 10 al 16. Dice: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. O sea, se pelearon. Cuando hay pelea, ¿qué es lo que hay? Sí, eso, pero es verdad, violencia. ¿Resultado de qué cosa? Diferencia. ¿De la qué? Diferencia. Diferencia sí, pero el resultado de un sentimiento de ira, de enojo, de odio. Bueno, esa era la situación, esa era la forma en que ellos estaban. Y dice, y el hijo de la mujer israelita, ¿qué dice? Blasfemó el nombre y maldijo el nombre de Dios. Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y dice esto, verso 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan su mano sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muere. Es fuerte. Por eso digo que una situación como una situación aislada, fue una situación como especial de ira, de enojo de este hombre. Él blasfemó el nombre de santo de Dios, y por esa razón vino la muerte sobre él, el juicio, la condenación. Ahora, el tema de hoy, o sea, la crítica son de personas, obvio, pero personas que son ajenas a la obra de Dios, que es lo que estamos en todo lo que expresé y enseñamos de la palabra hasta el día de hoy. Son personas que son totalmente ateas, seculares, o son personas que están dentro de la obra de Dios, que están en cierta manera vinculadas con Dios y tratando de liderar el pueblo de Dios. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que es? Personas que están dentro, ¿verdad? Personas que están dentro, y por esa razón también van a pervertir aún más por dentro la obra del Señor, como levadura. Entonces, yo me ponía a pensar, blasfemo. ¿Blasfemo en qué sentido? Porque la Biblia hay un nombre, o sea, si hablo de este tema, puedo estar como si podía hablar de cada tema, de cada cualidad o de característica o descripción de los blasfemos, de estos hombres que son falsos maestros en cierta manera. Podría buscar avaricia, y hay muchos temas de la avaricia, y vanagloria también hay muchos. De la blasfemia lo mismo. Blasfemia podemos hablar sobre muchos pasajes bíblicos, pero los pasajes bíblicos que vamos a leer son vinculados a personas que están, como en cierta manera, en el nombre de Dios, abogando por fuera, superficialmente, en nombre de Dios, pero en realidad con sus hechos lo niegan, con sus hechos hacen cualquier cosa totalmente distinta, no conocen a Dios. Así que vamos a ir a 1 Timoteo 18, 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 al 20. Nos vamos a centrar de los blasfemos o blasfemia, de personas que están dentro del pueblo o ahí camuflados, que después se demuestra, se da evidencia acerca de eso. 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 al 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo
para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron, quiere decir que se fueron, o sea, se empezaron a desviar. Verso 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no, ¿qué cosa? Blasfemar. Aprendan a no blasfemar. Ese Himeneo es figurita repetida. ¿Dónde estaban? En capítulo 2, versículo 17. Ahí estaban. Entonces, sí, chequé. Bueno, entonces, blasfemar no solamente es personas que hablan como en las películas, que hablan mal de Dios y usan el nombre de Dios, que también usan el nombre de Dios para cosas que son triviales, banales o sin sentido, no lo utilizan con respeto ni reverencia. No solamente es eso como se ve en las películas. En Estados Unidos pasa una frase que siempre dicen el nombre de Jesús para cualquier cosa y encima para usarlo como insulto. Entonces no son personas ajenas, sino son personas que están enseñando, que están guiando al pueblo de Dios. Dice, entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, blasfemia, en este sentido, es aquel que enseña falsa doctrina, que enseña mal y que hace que el pueblo se extravíe, el pueblo de Dios. Ellos dicen que empezaron a naufragar, es decir, que empezaron a irse, desviarse de la verdad central de la palabra. Entonces, una persona que es blasfema, como en una característica de estos falsos maestros, son personas que enseñan mal, que enseñan doctrina errada, doctrina mal, y se desvían y se van, y todo lo hacen en nombre de Dios, pero no hacen solo que se desvían, sino que se llevan a mucha gente, y que hay mucha gente detrás de ellos. Entonces ellos van a tener también condenación. Ahora, otro pasaje acerca en este aspecto, que personas que enseñan falsa doctrina o que tienen esa actitud, Judas 8 al 12. Judas no tiene capítulos. Y Judas es una carta dedicada y específicamente que habla en contra de los falsos maestros, en contra de aquellas personas que están con la palabra, pero realmente sus cualidades morales, su conducta es totalmente contraria al carácter de Dios, contrario al carácter santo de Dios. Y vamos a leer, es como un capítulo de una carta del Nuevo Testamento, así que ustedes lo pueden leer en unos 20 minutos, supongo, o menos. Pero está cargado. De 8 al 12 voy a leer. Perdón, de 8 al 10, Judas 8 al 10, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfema también demuestra una actitud irreverente. Nuevamente quiero decir eso, es una actitud irrespetuosa acerca de las cosas santas, sagradas o cosas superiores. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa totalmente distinta? Hoy en día se habla mucho de la guerra, ¿qué guerra? Espiritual, y toda esa batalla. Sí, la Biblia habla en Efesios 6, 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra potestades, ¿verdad? Pero dice cuál es la armadura que tenemos. Y una de esas armaduras es la oración, y no habla acerca de reprender y esto. Pero acá vemos a Miguel, una arcángel, una persona sumamente poderosa, pero él nunca entendió mal su condición. Él es, ¿qué cosa? Por sobre todo, él es criatura, no es creador, él es criatura. Y Satanás, él sabe que Satanás era también un querubín, una persona sumamente poderosa, que era algo cuando Dios lo creó, dice que era hermoso, era la atracción en
cuanto a las cosas así bellas, era sumamente bello. Después cayó Lucero, cayó y fue degradándose por causa de su maldad en el corazón, por causa de su pecado. Pero él, estando en contienda, es que dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Y ahora vemos mucho de esto de te reprendo, y echando así como diciendo yo tengo poder. Y aunque lo camuflan, pero en realidad están poniéndose en esa posición. Y deberíamos aprender, pero deberían aprender más lo que nosotros, debemos evaluar y ver eso. Comparar. Miguel, una persona sumamente poderosa, no se atrevió a proferir maldición y dijo: Señor te va a ocupar de vos, el Señor te reprenda. Demostró más humildad. Los otros son soberbios, los falsos maestros son soberbios y se creen que son, porque se hacen llamar ungidos y los apóstoles y esto, y creen que pueden hacer las cosas, pero no tienen poder en sí mismos. Ya vimos la soberbia el domingo pasado, y como una persona que se creía guau, y después pasó todo, cayó en pecado. Pero bueno, verso 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas, ¿qué dicen? No conocen a Dios, eso es así. Y las cosas sagradas, santas, espirituales, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Bueno, hay muchos comentarios, pero la que en cierta manera yo la relacioné con el tema de la conciencia, porque Dios ha dado una conciencia a toda persona, ya sea por ley o sea, la ley escrita, pero la ley escrita también dice en Romanos 12:15, la ley escrita en los corazones. Entonces cada una persona tiene un discernimiento del bien y del mal, ya sea el acceso o el conocimiento que tenga de la palabra o no, pero toda una persona tiene ese conocimiento. Pero ellos, aún las cosas que saben que están por naturaleza bien o moralmente, intrínsecamente bien, ellos se corrompen, se degradan moralmente. No solamente ignoran de las cosas, enseñanzas espirituales de la palabra de Dios, porque la persona que quiera discernir las cosas de Dios, en 1 Corintios 2 dice que debe ser una persona espiritual. Los que son hombres naturales no pueden percibir, no pueden conocer las cosas sagradas de Dios, la persona de Dios. Entonces estas personas realmente no conocen, pero las que sí conocen moralmente se corrompen como animales irracionales. Por esa razón también cometen ese tipo de blasfemia contra las potestades superiores. No tienen respeto, no tienen, pero después vendrá el juicio, la condenación hacia ellos. Ahora, eso por un lado, el que enseña falsa doctrina, una causa de blasfemia. Ahora, otra razón por la cual la Biblia menciona que una persona es blasfemo, es el que por su conducta de hipocresía, escuchen, descarada, hace que otros blasfemen el nombre de Dios. Lo voy a leer de vuelta. Es un blasfemo el que por su conducta de hipocresía descarada hace que otros blasfemen el nombre de Dios. ¿Lo siguieron? Ahora lo vamos a leer. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Dice así la palabra del Señor, verso 2, 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? De los judíos. Y judíos eran, en cierta manera, personas que alaban a Dios. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Quiere decir, te jactas en Dios. No son personas que están ligadas, estrechamente cercanas, ¿a quién? A Dios. 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
Entonces, son personas que se autoperciben, no es que se autoperciben, sino que ven una realidad, pero también se ven a sí mismos de esa manera. Y pareciera como que es lo que decía Jesús en Mateo 23. Le gusta que le llamen, ¿qué cosa? Rabí, o sea, buscan eso, o sea, maestro, guiar a los ciegos, pero Jesús dijo que eran ciegos que guían a otros ciegos. Pero la cuestión es que es eso, tienen la ley, eso no es en hecho, y por tener la ley tienen revelación. Pero continúa, verso 21. Ahora empieza a hablar de su conducta. Verso 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Verso 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Verso 24. Es el tema, el punto. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Entienden? ¿Entienden por qué digo que es hipocresía descarada? Que eso era un motivo, una causa por la cual a una persona se le puede decir sos blasfemo, porque la gente veía, la gente que era no del pueblo de Dios, que no eran judíos, sino que eran gentiles, los romanos, los griegos y en la antigüedad también, de otra nacionalidad, veían, decían, esto hacen, esto dicen, pero en realidad no lo hacen. En realidad se diezman el eneldo, el comino, pero tragan, ¿qué cosa? El camello. Entonces ellos se dan cuenta, perciben, no son personas irracionales, son personas racionales, y dicen, son personas con sentido común, dicen, mira, esto dice así, pero en realidad no conocen, realmente no lo practican. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, hablando acerca de esto, es la historia que quería llegar. Porque hay una ilustración de la Biblia acerca de esto, de lo que acabo de leer en Romanos 2:24. Está en el Antiguo Testamento. Y van a conocer otra historia, porque si no hicieron escuela dominical, seguramente, y espero, le animo a que puedan leer la Biblia, ¿qué cosa? De punta a punta, de Génesis a Apocalipsis, porque es de la manera que ustedes van a conocer, van a tener un panorama general. Pero juzgando mal, es decir, que hay cosas que los libros históricos no pueden conocer, porque hay historias que son poco conocidas, como la de David o Sansón. Pero vamos a ver la historia de dos hijos de un sacerdote. Y esos dos hijos, seguramente no nos van a sacar de ahí, pero se llamaban, no es de la época de Moisés, era después de jueces. ¿De quién? De Elí. Y los hijos, ¿saben? Bueno, a mí me costó, pero yo lo estudié, pero... Ofni y Fines. Muy bien. Amén. Primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. 3, perdón. Capítulo 3. 10 al 14. Dice: Primero de Samuel 10 al 14. Dice: Gracias. Y vino Jehová y se paró y llamó una otra vez: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, le hará daño. Verso 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad
que él sabe, porque sus hijos han, ¿qué cosa? Han blasfemado a Dios. Y ahora también algo que va para los padres. Dice, y él no los ha estorbado. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Entonces, acá vemos que esa persona ha blasfemado el nombre de Dios. Y los hijos eran Ofni y Fines. El tema es que vayan, ahora voy a hacer un recorrido, así voy a tomar algunos versículos que hablan, no vamos a leer todos los capítulos de 1 Samuel 1, 2, 3 y 4, porque hay mucho para sacar, pero enfocando más en este aspecto de Ofni y Fines. Capítulo 1, verso 3, dice esto, capítulo 1, verso 3, y si no, escuchen y síganme. Dice, y todos los años, ese varón es Elcano, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Qué eran ellos? Eran sacerdotes. Y las personas sacerdotes tenían que ser, primero no eran sacerdotes porque sí, tenían que ser sacerdotes, tenían que ser levitas, tenían que ser de la tribu de Leví, tenían que ser, de esa manera, nacer dentro de ese orden. Por eso dice que Jesús es sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Porque él, entonces, ¿de qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Lo que eran sacerdotes, según la ley, eran de la tribu de Leví. Entonces él no podía abogar e interceder por nuestros pecados siendo de la tribu de Judá. Sí podía ser de la tribu de Judá siendo, ¿qué cosa? Rey, sí, pero el sacerdote no. Pero entonces ellos eran sacerdotes y tenían de cierta manera, ese privilegio ya de un principio haber nacido en esa tribu. Tenían acceso, pero una línea sacerdotal. Ahora, ellos, todo esto se da en un contexto donde habla acerca de ofrecer sacrificios. ¿Pero dónde iban a ofrecer sacrificios? ¿Iban a ofrecer ahí un lugar aislado, una montaña? No. Verso 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras que el sacerdote Elí, es el padre de Ofni y Fines, estaba sentado en una silla junto a un pilar, ¿de qué cosa? Del templo de Jehová. Entonces, ahí habla el templo, pero eso es algo también que me llama la atención. Porque, ¿quién construyó el templo? Salomón. Pero Salomón viene en cierta manera, unos cientos de años después de Samuel. Entonces digo, ¿qué está hablando acá? No, bueno, el templo en ese momento estaba refiriéndose a una estructura que guardaba algo que ya había dejado Moisés. El arca sí, pero era el tabernáculo. Y el arca era una representación, la insignia total, o sea, la insignia más grande, la mayor exponencia acerca del tabernáculo. Pueden averiguar aún más, pero el tabernáculo era un compuesto donde se dividía en dos lugares. Habitaba el lugar del patio, pero después venía donde se lavaban, se sacrificaban los que traían los becerros, los bueyes, o sea, afuera del patio, pero después adentro había como una carpa aún adentro, y había el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa de la propiciación, el candelabro, y después también tenía en el lugar santísimo tenía el arca del pacto. Entonces, y ahí después se agregó la vara que reverdeció, tenía el propiciatorio. Entonces todo eso en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo nadie podía entrar. Y solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero eso solamente es para decirle, pero que ustedes deben estudiarlo. Si no, después lo hablamos y vamos viendo, investigando acerca de lo que era el tabernáculo. Pero el templo no estaba hecho. El templo así, o sea, el templo habían hecho una estructura para poder albergar eso, el tabernáculo y el arca. El templo después lo construyó, como lo conocemos, Salomón. Unos años después lo construyó de una manera gloriosa.
Entonces, era una línea sacerdotal y estaban en un templo. Ahora, capítulo 2, verso 12 al 17. 12 al 17. Dice, 11 voy a leer, 11, verso 11. Porque en todo esto la historia está refiriéndose, es como un paralelismo. Habla acerca de Samuel. Es como que acá la historia va, miren, Samuel sale, emerge en un contexto de oscuridad espiritual, en un contexto de ignorancia de las cosas de Dios y de hipocresía descarada. Samuel emerge en esa condición. Y por eso voy a leer el verso 11. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño, o sea, ya iba creciendo porque Ana lo ofreció. Dice el verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de quién, de Jehová. Ahora, ellos eran sacerdotes y eran hijos ¿de quién? De Elí, otro sacerdote, una persona que estaba ahí, o sea, Elí era, como quien diría, la mayor autoridad. Pero ellos, ¿qué no tenían? No conocían a Dios. Realmente no conocían a Dios. No conocían. Aunque estaban sirviendo, aunque estaban ahí en el templo, manejando las ofrendas que traían los sacrificios, pero ellos no conocían a Dios. Entonces, solamente voy a hacer un paréntesis. Porque sea hijo de un cristiano o de una cristiana, e incluso ahora llevándolo a un plano más específico, hijo de un pastor o de un misionero, no te hace que vos conozcas a Dios. No te hace. Y si vos si vos sos padre y vos pensás que tus hijos conocen automáticamente a Dios porque vos sos cristiano, estás equivocado. No es así. No conocen a Dios. Sino el conocimiento de Dios es personal e individual. Es así. Dice, el justo por la fe vivirá. Es cada uno tomando su decisión personal de creer en Jesús. En ese tiempo, ellos no tenían conocimiento de Dios. Entonces, si vos no conoces a Dios, o si vos pensás que conoces a Dios porque venís acá, a la iglesia, de cierta manera a este edificio, donde alberga a la iglesia verdadera que somos nosotros, y también por pensar eso, y también por pensar que tus padres, tu familia, venís de una línea así ya de pastores, lo que sea, o de cristianos de generaciones, ya conoces a Dios, eso está equivocado. Eso es un error. No puede ser así, porque el conocimiento es personal e individual. No es que se transmite generación a generación. No, sí le podemos recibir el ejemplo de tus padres. Amén. Pero puede ser que tus padres no conozcan a Dios y vos sí conoces a Dios. Y puede pasar al revés, que tus padres conocen a Dios y vos sos un hombre impío que no tiene conocimiento de Jehová. Ahora, el hombre impío, la expresión impío es muy fuerte. Eran personas malas y dice, en cierta manera la transcripción eran hijos de Belial. ¿Y qué comunión tiene, que dice Dios, el templo, con quién? Con Belial. Una insignia, algo fuerte, algo totalmente contraste. Y esta persona era un sacerdote de Dios y dice hijos de Belial, eran personas impías. Ahora verso 13. Acá cuenta acerca de que una de sus cosas malas que hacían. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero, o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Así debía ser. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda.
Y si el hombre les respondía, queme la grosura primero, hace la grasa, y después toma tanto como quieras, él respondía, y esto es lo que ellos no hacían, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, bueno, en cierta manera, no sé si habrán captado, pero no voy a estar muy ahí, pero en cierta manera ellos se quedaban con más carne, o sea, de lo que deberían, lo que le correspondía, aún yendo contra la voluntad de aquel que ofrecía eso, porque el otro estaba en decisión, te la doy si quiero y si no, quémala. Dice verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y ahora, esto estoy hablando de las ofrendas, de la ofrenda de Jehová. Y verso 29, viene la declaración del juicio hacia Elí. Dice verso 29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y tú has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Pero dice, habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Y es lo que estábamos leyendo recién. Habéis engordado de lo principal de la ofrenda. Hay un verso acerca de los enemigos de la cruz, que dice en Filipenses, en capítulo 3, dice, cuyo Dios es, ¿qué cosa? Es el vientre. Y por esa razón, en el Nuevo Testamento dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz. Porque las personas que son falsos maestros, personas que son detractores de Dios, netamente, como Ofni y Fines, están pensando solamente en lo material, están pensando solamente en su bienestar, están pensando solamente en llenar su vientre. Están ahí solamente por conveniencia y no tienen temor y reverencia. Ahora, verso 27 y 29, vamos a leer, verso 27 y 29, verso 22, dice así, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, dice, leímos, blasfeman de cuántas cosas que no, dice, en Judas, cuántas cosas que no conocen. Yo lo tomo así, de que ellos no conocían la costumbre y estaban allí los sacerdotes por estar, porque pensaban que eran hijos de un sacerdote, yo también soy sacerdote, y hacían esas cosas de la ofrenda. No, dámela, me quedo. Listo. Era un motivo de blasfemia. Pero acá esto era muy claro, y la gente se daba cuenta. Ellos dormían con las mujeres que velaban. Entonces, de las cosas que sí conocían, ellos se corrompían como animales irracionales. Dice verso 23, y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Esto es Elí, hablando de los hijos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Porque el motivo de la blasfemia es, como leímos en el Levítico, ha de morir. La cuestión es esa, que ellos iban y hacían esas cosas. Fornicar está mal. Tener relaciones antes del matrimonio o fuera, adulterio, está mal. Solamente se da en contexto del matrimonio, las relaciones sexuales. Pero ellos, no solamente hacían eso, sino que ellos lo hacían siendo sacerdotes, y lo hacían con personas que iban en cierta manera a la casa de Dios, al tabernáculo, al templo, y lo hacían con esas personas que iban, como quien iba a buscar a Dios, y cometían ese pecado. Entonces el pecado no solamente era oculto, sino que lo sabían todo, y era algo descarado totalmente.
Ahora, algo más, o sea, pecaron descaradamente ante el pueblo y el pueblo lo sabía. Eso es real en muchas situaciones. Eso es real, la causa de la inmoralidad sexual, eso, hay muchos ministerios que se han derrumbado, ministerios de personas que pareciera que sinceras y honestas, pero han pecado de esa manera. Pero hay personas que son, digo, como una marca de los falsos maestros. Hay cosas que hacen, cada cosa que, como dice Efesios, ni aún nombrarlos, pero cometen ese tipo de pecado y seducen y engañan a las mentes inconstantes con la palabra, manipulando la palabra, y vos tenés que hacer esto porque la palabra dice esto y aquello, entonces no es pecado porque yo soy santo y yo como bien. No, están utilizando la palabra para cometer hechos vergonzosos. Entonces son pecados descarados, utilizan a Dios. Pero ahora, algo más que le suma a esto, algo más, porque yo veo todo esto y Samuel es un contraste distinto. Miren el contraste distinto, versículo 26 del mismo capítulo. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante ¿de quién? De los hombres. ¿Ven la diferencia? Los hombres también juzgaban y decían, mira, esos son los hijos de Elí, son perversos, hombres impíos. Samuel, un joven, una persona que ni siquiera, o sea, no es hijo de sacerdote, su mamá era una mujer estéril, sí piadosa, pero no tenía ningún linaje especial o algo, pero él, con todo eso, era una persona que adoraba a Dios, que buscaba a Dios y que hacía las cosas bien, y la gente lo sabía. Pero algo más, hablando de Ofni y Fines, capítulo 4, porque es también un paralelismo acerca de los falsos maestros. Verso 1 al 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ahora versículo 2 del capítulo 4 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos pedían ¿qué cosa? El arca del pacto. El arca, pedían eso, porque en cierta manera creían y confiaban en que así Dios estaría con ellos. Pidieron eso. Y dice el versículo 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Amén, eso es algo santo, sagrado. Pero ¿qué pasa? No termina ahí el pasaje. ¿Con quién viene el arca del pacto? Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. O sea, está bien, traigan el arca. Está bien, traigan solo el arca. Pero vinieron ¿con quién? Con Ofni y Fines, hombres perversos. ¿Qué hacían ahí esos hombres allí? Yo me imagino la escena, la gente ahí, porque cuando llegó David y trasladaban el arca, después, más adelante en 2 Samuel decía eso, que trasladan el arca. Él dice que se empezó a danzar y empezó porque estaba alegre y el pueblo también, y la gente estaba contenta. Pero yo me imagino que en este contexto donde la gente estaba triste, enojada, el estado anímico por el suelo, y mandan a pedir el arca. Y también va asociado con Manalore, pero lo que pienso que pasó también. Y Ofni y Fines dijeron: el arca, me piden el arca, bueno, nosotros somos sacerdotes de Dios, vamos allá, la gente nos necesita, la gente quiere de nosotros. Y la gente ahí emocionada, y ellos llegando como en cierta manera como en caravana, diciendo: acá venimos los que servimos a Dios, acá venimos los representantes de Dios, y la gente ahí, se imaginan un poco ahí conmigo, haciendo como cuando salió campeón Argentina y pasaban, era algo así, la gente emocionada, o sea,
alegre porque venía el arca, pero ellos estaban allí. Personas que no debían estar representando a Dios, estaban ellos allí. No debían estar representando, no por su cualidad intelectual, no por su falta no sé, de altura o apariencia física o lo que sea. No debían estar ahí porque por su cualidad moral, por su carácter moral. No debían estar de eso, porque no conocían a Dios, porque eran hombres impíos, porque dormían con las mujeres que iban a la puerta del tabernáculo, porque se engordaban de lo principal de la ofrenda que traía el pueblo de Israel. Por esas cosas no debían estar allí. De ahí quién debía estar. Y después pasa eso. Y por eso esa persona dice Ebenezer. ¿Quién dice Ebenezer? Samuel. Él debía estar ahí. Pero pasó unos años. Hasta aquí no se llegó Jehová. Pero ellos no debían estar representando a Dios. Lejos debían estar representando. No debían estar allí. No debían estar. Pero ¿qué pasó? Verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel. Fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos, ¿de quién? De Elí, Ofni y Fines. Ahí estaban los representantes de Dios. Estaban los sacerdotes de Jehová. Ahí estaban muertos. Porque el alma que pecare, esa morirá. Y el juicio descendió, porque se anunció de antemano, se dijo antes. A Elí le dijeron, vos honrás más a tus hijos que a Dios mismo. Entonces va a venir muerte. Y después más adelante Samuel le recibió una palabra que dice que al que lo oyere le retiñirán los oídos. Que tus hijos han pecado, han blasfemado a Dios. Y vos lo sabés, no los has estorbado. Entonces ya se venía anunciando. Y llegó acá el momento, el juicio. Y el que puede seguir leyendo, verso 18 voy a leer, dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Ahí termina como quien diría, el mandato de Elí, y sus hijos no podían seguir porque realmente no estaban capacitados. Antes creían que porque eran de la tribu de Leví, porque eran hijos de Elí, podían servir a Dios, pero realmente no tenían eso. Leímos Romanos 2, que una de las cosas que decía: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O de cierta manera te jactas en Dios. Estas personas eran así. Personas que, yo soy así, yo soy el sacerdote, recibe la ofrenda, estoy cerca de Dios, delante de Dios. Entonces eran personas que se jactaban en Dios, pero realmente no conocían a Dios. Realmente no lo conocían. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros de todo esto? Porque nosotros, en cierta manera, tenemos que juzgar y analizar que sí, que hay falsos maestros, personas que blasfeman a Dios, pero también nosotros debemos ser motivo de blasfemia hacia otros. ¿Entienden? Si a vos te reconocen, te conocen como cristiano, y porque en cierta manera, si sos cristiano y tenés el Espíritu Santo, vos querés que otros conozcan a Dios. Si seguro que en alguna ocasión, en algún momento, vos de alguna manera diste testimonio, o te preguntan: ¿qué hiciste el sábado? ¿Qué hiciste el domingo? ¿Qué hiciste esto? Y le decís: no, fui a la iglesia, fui a tal, voy allí, leo la palabra, o leíste, te identifican como cristiano. Ahora, tened cuidado, porque hay momentos donde vos podés ser motivo de tropiezo, motivo de blasfemia para otros. ¿Por qué? Por tu conducta inapropiada. Y ahí se ve el contraste, la hipocresía se ve. Tal vez no seas un blasfemo crónico como los falsos maestros, pero sí puedes tener esa ocasión, puedes tener esa situación. Y hay veces que debemos de decirnos, recordando: nosotros somos sacerdotes de Dios, somos hijos de Dios. Estas personas eran sacerdotes, ¿sí?
Y en 1 de Pedro, si voy a leer solamente si lo que quieran ahí anotar bien y escucharlo o leerlo, pero 1 de Pedro 2, 9 dice lo siguiente. 2, 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice esto. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y voy a leer otro pasaje, Apocalipsis 1, verso 6. Apocalipsis 1, verso 6 dice lo siguiente. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, a través de estos pasajes y otros pasajes más, ¿qué podemos decir? Nosotros somos sacerdotes. Si sos cristiano, si sos hijo de Dios por la fe, sos sacerdote de Dios. Sos sacerdote. Entonces no miramos solamente diciendo, ovni fines eran sacerdotes, qué descarado. Pero nosotros, vos también sos sacerdote. Si sos hijo de Dios, sos sacerdote. Y ahora, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Actuás como un sacerdote realmente? ¿Vivimos una vida pura? Una vida pura delante de Dios? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque la gente cuando te ve, te mira, dice en 1 Corintios, vosotros sois cartas, ¿qué cosa? Leídas. Eso quiere decir que lo más cercano a Jesucristo que puede ver una persona externa, una persona secular, atea o lo que sea, o religiosa, lo que puede ver más cerca de vos es tu vida, más cerca de Jesucristo es tu vida. Es tu vida. Y si tu vida refleja a Dios, van a ver a Dios, van a ver a Jesús. Y si tu vida no refleja a Cristo, no refleja a Dios, no van a ver nada, van a ver oscuridad, van a ver tinieblas. Y vas a ser, como dijo Jesús, ciegos que guían a ciegos. Y nosotros muchas veces nos jactamos, nos podemos decir, porque yo veo una buena iglesia de sana doctrina, una iglesia de esto, pero realmente nosotros no vivimos conforme a eso, conforme a la sana doctrina. Nuestra conducta debe ser una conducta que refleje la gloria, el poder de Dios. En 1 Samuel capítulo 2, ahí, no vayan allí, pero ahí habla acerca de lo que, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Y después dice, porque yo honraré a los que ¿quién? A los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Jim Elliot, le escribieron eso, Jim Elliot, Eric Lieder, era un atleta, y él decidió no correr un domingo. Y la prensa estaba en contra de eso, porque era los Juegos Olímpicos, no iba a representar al Reino Unido. Y la gente estaba enojada con él. Pero él le pusieron eso, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Entonces, él después ganó la medalla de oro. Pero el punto es esto, estamos honrando a Dios, estamos glorificando a Dios con nuestra propia vida, estamos exaltando a Dios, o nuestra vida es motivo de deshonra a Dios. Realmente somos como el mundo y la gente, y no es solamente, pastor, déjame en paz, déjame vivir la vida tranquilo, déjame hacer lo que yo quiero. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué? No te identifiques con Jesús, no te identifiques con Él, porque vas a ser motivo de blasfemia, y eso va a ser doble condenación, Por eso Jesús dijo, por eso la Biblia dice, o sos frío o sos caliente, porque los tibios, ¿qué pasa? Los vomitaré de mi boca, es así. No hay términos medios en las cosas del Señor, no hay términos medios, y porque el término medio puede ser motivo de blasfemia.
para las personas. Y las personas, y a eso es lo que voy, y a eso quiero ir terminando. Que cuando se imaginan que ver a mí y después digan, no sé, que se enteren que yo caí en fornicación por la ofrenda, porque eso es lo que siempre caen los pastores, el dinero o la ofrenda, y que digan, ¿por qué Luciano no es más pastor? Por eso. Eso sería motivo, primero, de deshonrar el nombre de Dios acá entre ustedes, pero también lo de afuera. Por eso una de las cosas de los requisitos del pastor que dice, debe tener un buen testimonio ¿para quién? Para con la de afuera. Para con los de afuera, y los diáconos también. Entonces, es eso, para que vean las personas y digan, no pase como Ofni Fines, que digan, todas las personas sabían, su papá sabía, y lo mismo ellos pecaban. Pero como dijo Samuel también, si a uno pecare contra hombre, le puede ser perdonado. Pero si a uno pecare contra Jehová, ¿qué queda para él? No queda nada. ¿No le hace recordar algo? Hablando de este tema, cuando Jesús hablaba, si a uno blasfemare contra el Hijo, podría ser perdonado, pero cuando uno blasfemare contra el Espíritu, no le puede ser perdonado. Porque Dios hacía poder por el Espíritu. Y el Hijo estaba en cierta manera camuflado. Y la persona le veía y decía, Jesús, mira, Jesús, no sé si era Hijo de Dios, no sé si era Dios, pero cuando hacían milagros y hacían esos poderes que demostraban realmente que era Dios, convertir el agua en vino, caminar sobre el mar, curar a los enfermos, realmente demostraba que era Dios. Y la persona, los fariseos decían, este hace milagros por Belcebú. Entonces ahí ya no quedaba más esperanza para esas personas, porque eran totalmente incrédulos. De la misma manera, hermanos, nosotros, nosotros podemos ser motivos de que hablen gente mal contra Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. Cuando andamos por la calle, en tu trabajo, en diferentes lugares donde esté, tened cuidado, porque también sos representantes de Dios. Y vos o dejás bien alto el nombre de Dios, o lo dejás por el suelo. Y después Dios te lo va a demandar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Y te pido, Señor, para que tú estés obrando, poniendo sensibilidad, poniendo un sentir por las cosas sagradas, por las cosas santas, por las cosas grandes, Señor, por las cosas que son espirituales, Señor, cosas que representan a ti, Señor, que es algo sumamente poderoso e infinito, grande. Te pido, Dios, para que no seamos motivo de blasfemia ante otros, que otros vean a nosotros y honren a Dios, o que se pongan en desacuerdo, pero no se pongan en desacuerdo o hablen mal por nuestra mala conducta. Vimos un caso, Señor, de Ofni Fines que se jactaban en ti y se creían que eran los representantes tuyos, pero realmente con sus hechos lo negaban, realmente con su obra y conducta impía e inmoral te negaban, Padre, y la gente lo sabía. La gente conocía y su papá lo sabía, y estaban allí, Señor, entre comillas, sirviéndote, pero era un motivo de blasfemia para los gentiles. Así que te pido, Señor, para que nosotros no seamos motivos